pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de identificación? Conocer en todo momento la identidad de los pacientes con el fin de garantizar su seguridad clínica mientras se encuentra en el hospital. Por tanto, los sistemas de identificación tienen como objetivo general contar con un sistema de identificación único para todos los pacientes ingresados o que vayan a permanecer tiempo en las dependencias del hospital o en la atención primaria. Como objetivos específicos, favorecen la dignidad del paciente al llamarlo por su nombre. Permiten disponer de un sistema estandarizado de identificación y, desde luego, disminuyen el riesgo de errores de identificación. Cuando hablamos de sistemas de identificación, planteamos que para evitar los posibles errores humanos y facilitar la tarea a los profesionales, se debe utilizar un sistema cruzado con elementos de codificación automatizados, entre los que se encuentra el código de barras y el sistema Data Matrix, así como el chip de radiofrecuencia. Las diferencias entre los dos primeros, código de barras y el sistema Data Matrix, son prácticamente inexistentes a efectos de costes económicos, siendo destacables las ventajas del sistema Data Matrix con respecto al código de barras, ya que puede contener más información en el mínimo o en el mismo espacio y por tanto mejora la identificación. Pasaremos ahora a ver a quiénes hay que identificar, cómo y qué hay que hacer. Para ello partimos de lo que son los protocolos de actuación. ¿Qué pacientes deben ser identificados? Pues deben ser identificados tanto programados como urgentes. ¿Quién es el responsable? En el caso de los ingresos programados, el servicio de admisión, una vez comprobada la identidad del paciente según el procedimiento para identificación y registro de pacientes, deberá proceder. Si los pacientes ingresan sin pasar por el servicio de admisión, pensemos en pacientes encamados, traslados de otros hospitales, la pulsera será entregada junto con la documentación del ingreso. Una vez en la unidad de hospitalización, será la enfermera o enfermero responsable del paciente quien, tras verificar su identidad, le colocará la pulsera. Los ingresos de partos serán identificados a su ingreso con la pulsera identificativa general del hospital. Tras el parto, se le colocará además la pulsera con la que se identificará madre e hijo. El personal sanitario que vaya a realizar cualquier procedimiento al paciente deberá identificarle correctamente utilizando la pulsera. El personal que vea a un paciente sin pulsera deberá informar del hecho a la enfermera o enfermero responsable de ese paciente, quien procederá a su correcta identificación, solicitará una nueva pulsera al servicio de admisión y será la responsable, esta enfermera o enfermero, de su colocación. Si en el quirófano es imprescindible retirar la pulsera, se considerará de vital importancia al volverla a colocar lo antes posible. Respecto a los ingresos urgentes, será la enfermera responsable del paciente en urgencias, antes de que el paciente suba a la unidad de hospitalización, la que debe identificar. Previa comprobación de los datos de filiación, si el paciente no puede ser identificado, se imprimirá la etiqueta actual del paciente desconocido, asignándole un número. Cuando se consiga la identificación, se procederá al cambio de pulsera en el servicio donde se encuentre ubicado el paciente que vino y que se hizo el ingreso por urgencia, solicitando previamente al servicio de admisión las etiquetas definitivas. ¿Cuándo utilizar la pulsera identificativa? Antes de la extracción de las analíticas o recogida de muestras biológicas, previa a la administración de cualquier tipo de medicación
infusión de sangre o hemoderivados, antes de la realización de cualquier procedimiento invasivo diagnóstico o terapéutico, al recibir al paciente en quirófano o reanimación, antes de ser sometido a anestesia o cirugía, antes de trasladar o recibir al paciente entre unidades, antes de ser trasladado en ambulancia, es decir, siempre que el paciente abandone la unidad, acompañado de un celador, será responsable de su colocación. Dentro de los factores de riesgo o dificultades nos podemos encontrar con que existe una falsa sensación de seguridad, que la pluralidad de centros vemos que hay gran diversidad de funcionamiento y protocolos dentro de un mismo sistema sanitario. Por otra parte, otro de los riesgos es la falta de cumplimiento de recomendaciones, así como problemas materiales o escasez de recursos informáticos. Otro de los problemas que afectan y que puede ser un factor de riesgo es la sobrecarga de trabajo que haga incorrectamente la identificación de los pacientes. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se debe colocar la pulsera? ¿Qué instrucciones tenemos que tener en cuenta? El lugar de la colocación será, como orden de prioridad, la muñeca en brazo dominante. Segundo, en brazo contrario. Y como tercera posibilidad, el tobillo derecho. La reposición de la pulsera se puede llevar a cabo por rotura, por deterioro, porque los datos son ilegibles, o porque hemos comprobado que hay datos erróneos, o por necesidad asistencial. La pulsera impide la realización de algún procedimiento. O bien también se puede proceder a la reposición de la pulsera porque el paciente viene de quirófano sin pulsera, o el paciente se le ha quitado porque se le haya perdido. En resumen, la reposición, siempre que el paciente no la tenga, deberá ponérsela. El paciente que no se ha podido identificar en urgencias, igual cuando se sube a la unidad de hospitalización, se ha de reponer. ¿Cuándo retirar la pulsera? Retiraremos la pulsera al alta. Será el propio paciente en su domicilio. Si se produce un fallecimiento, no se retira, o bien por intolerancia, por razones de alergia. En este caso se dejará constancia en el evolutivo de enfermería, o por necesidad asistencial. Necesitamos poner una escayola, o se hace una cirugía o una implantación de vías. En este caso se podrá retirar la pulsera y se solicitará una nueva pulsera cambiando la ubicación. También se retirará la pulsera por negativa del paciente. Deberemos hacerlo con la presencia de un testigo que testifique la negativa de la identificación, y debemos dejar constancia en el evolutivo de enfermería claramente marcando que el paciente se niega a la identificación a través de la pulsera. En resumen, partimos de una serie de recomendaciones que tienen que ver, como hemos visto, con lo que es la identificación, dónde colocarlo, cómo hay que hacer la verificación, cómo hay que ratificarlo, dónde se dejan localizadas, cómo se ha de hacer la reposición o la retirada. No obstante, las recomendaciones básicas y las pautas a seguir son fomentar al menos 2 identificadores, apellidos y nombre, fecha de nacimiento, número de historia clínica o número de tarjeta sanitaria. Ninguno de ellos deberá ser el número de cama. Utilizar una pulsera identificativa impresa de forma automática que contenga los datos de identificación. Elaborar y difundir protocolos que contemplen criterios claros para identificar al paciente
promover el etiquetado de las muestras del paciente en el mismo momento de la extracción, establecer controles para evitar que la selección incorrecta de un paciente en la historia clínica se perpetúe, formar al personal en el procedimiento adecuado para la identificación de los pacientes y la necesidad de verificarla ante cualquier intervención de riesgo, transmitir a los profesionales la necesidad de comprobar la identidad de los pacientes y certificar que se trata de un paciente correcto y el procedimiento indicado antes de realizarlo, incorporar activamente al paciente y a su familia en el proceso de identificación y desde luego hacer un seguimiento periódico del proceso de identificación en los pacientes ingresados o tratados. Muchas gracias.